Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Señores, de verdad que llegamos a lo que es la fase final de nuestra lección que hemos estudiado durante todo el trimestre, un análisis del Evangelio de Marcos. El reino de los cielos se ha acercado. Fue el tema que estuvimos estudiando durante todo el trimestre. Recuerde, visite la iglesia adventista, hable con los pastores, los dirigentes de la iglesia y menciónale que usted está interesado en la adquisición de la guía de estudio que estaremos viendo en el próximo trimestre. Tiene que ver con el Evangelio de Juan. Así es que muchísimas gracias, queridos amigos, por acompañarnos. Muchas bendiciones y esperamos que en este resumen que vamos a hacer del trimestre vamos a ver varios de estos títulos que estudiamos para cerrar el trimestre con esas ideas frescas de lo que estudiamos durante todos estos meses que estuvimos con ustedes aquí analizando la lección de escuela sabática. Quiero saludar y agradecer al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros ya en esta fase de cierre. No le estamos despidiendo en este momento, lo vamos a hacer al final, pero sí agradecerle por ser un soldado valiente ahí durante todos estos meses, siempre presente para compartir estos interesantes estudios. Pastor, muchas bendiciones del cielo. Gracias, mi estimado amigo, hermano, Pastor Juan Francisco Scroggins Wagner. Realmente estoy agradecido de Jehová. Este día llegó y llegó en un momento en el cual nosotros podemos decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Cómo nos ha cuidado, cómo nos ha protegido, cómo nos ha brindado una apertura, tener la mente más o menos equilibrada en el sentido de estar al unísono, enfocado en este tipo de estudio. Y quiero aprovechar la ocasión para agradecerle primeramente a Dios, luego a usted, quien nos extendiera la invitación para este acompañamiento titánico de 3 meses. Luego quiero agradecerle a mi esposa y a mis hijos. Mi esposa Elsa María Muñoz y también a Esmeralda y a Dayan, quienes son la iglesia que Dios me ha dado en primera instancia, la primera parte. También quisiera agradecerle a mi administración en la voz de mi presidente, el pastor Gerardo Bautista, quien nos ha dado en reiteradas ocasiones cuando nos ha tocado compartir en otros espacios, pero en este espacio de tiempo de 3 meses es un compromiso, y entendiendo y sabiendo bien eso, hemos tenido siempre el permiso de nuestra administración para estar aquí junto a ustedes. Esto no es que me plació, déjame yo ir allí a pasar 2 o 3 días con Scroggins. No. Gracias a mi administración de la Asociación Central Dominicana en este espacio. También al Distrito Apocalipsis, que es el que sufre la gran ausencia, me escuchan solo por la radio, me ven poco, pero gracias porque este tiempo que se ha empleado ha sido de edificación aún para ellos. Mi gente, Apocalipsis 1, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, Sabica y Luz en las Mercedes. Gracias a cada dirigente, a cada miembro de la iglesia que ha hecho un feedback y ha dicho: gracias, pastor, lo escuchamos, por lo menos me tienen presente y oran y han estado pendientes de nosotros junto a los amigos y moradores de la comunidad, como yo siempre digo, en los Alcarrizos y la zona 4 en su composición. Y finalmente, también a mis compañeros, a mis amigos, los pastores, compañeros de viaje y de milicia en este ministerio, dentro y fuera de la iglesia adventista, porque tenemos algunos ministros y dirigentes de otras iglesias que nos acompañan. A ellos también, aquí y allá donde te encuentres, gracias por la oportunidad de compartir en este maravilloso tiempo. Bueno, esas instituciones y todo eso pues iba a ir de mi parte, pero ya usted se me adelantó.
Usted recuerda que le dije que al final íbamos a hacer un reconocimiento. Ese era el reconocimiento. Sí, que agradecer a su esposa. Pero yo no a su distrito. Eso yo no se lo quito, eso dígalo usted. Bueno, no, ya está bien. Entonces, sí quiero hacer mención del pastor Gerardo Bautista. Es una persona que cuando se le habla de la radio, pues tiene una apertura extraordinaria. Y de nuestra parte también agradecer a las instituciones, a la persona que usted hizo mención. Así es que muchísimas bendiciones. De todos modos, vamos a orar en este momento para ver así rápidamente un repaso general de lo estudiado durante todo el trimestre. Y recuerden que esto es para condensarlo y pueda quedar la idea de lo que estuvimos estudiando durante el trimestre. Voy a orar en esta ocasión. Padre, estamos iniciando este estudio. Gracias por la participación del pastor Ángel Dayan de la Cruz. Gracias por los amigos que han estado dando seguimiento al trabajo que se realiza a través de Radio Amanecer en Estudio, y esperamos que lo estudiado durante todo el trimestre haya sido de gran bendición. Hoy queremos sentir la presencia del Espíritu Santo como lo hacemos día a día, porque no queremos aventurarnos en abrir las sagradas páginas de la Biblia sin asegurarnos de su presencia divina. Quédate con nosotros en los próximos minutos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, este trimestre inició hablando acerca del comienzo del Evangelio. Y hablamos acerca del Evangelio de Marcos. Decíamos que en contenido es el Evangelio más corto, quizás en la parte literaria del Evangelio de Marcos no es el mejor, pero sí es tan interesante porque el Evangelio de Marcos presenta verbos de acción, de movimiento. Jesús predicando y diciendo buenas nuevas de salvación, comprometiéndose con la gente para darle esperanza de vida. Y cuando hablamos acerca del comienzo del Evangelio, fue muy importante las ideas que estamos dando en ese entonces, porque cuando se hablaba del Evangelio, en aquel entonces, cuando Marcos estaba predicando, se entendía el fenómeno del Evangelio como buenas nuevas de un rey, para un rey, y las cosas que tenían que ver con una casa determinada. De eso se trataba el Evangelio, y cuando entramos en el Evangelio de Marcos pudimos entender, conforme a los argumentos presentados, que el Evangelio de Cristo es un Evangelio diferente. Él vino como representante del cielo para traer esperanza a los seres humanos, aquellos que eran rechazados, aquellos que no tenían esperanza. Cristo vino para presentar el Evangelio del Reino, y eso es básicamente lo que nosotros mirábamos en la primera semana cuando estudiábamos el comienzo del Evangelio. En la lección número 2 vimos un día en el ministerio de Jesús. El versículo allí nos invitaba en Marcos 1:17 y les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Sin duda alguna, en esta lección pudimos ver de manera muy específica un estudio que nos concentramos en el ministerio de Jesús en asociación con el Padre, así como también la misión de Jesús desde Capernaum a toda región de Galilea, y tomando en cuenta a Jesús como un hombre de oración. Por eso pudimos ver, además, en esta lección, su autoridad y su encuentro con los demonios para someterlos y, sobre todas esas cosas, presentar el poder de Dios por encima de las deidades del mal. Realmente a Jesús lo vimos en toda esta región de Capernaum, lo vimos como un hombre que visitó todas las sinagogas de la región que se establecieron. Así se concentraba específicamente en enseñar, en predicar y en sanar. Por eso vemos a Jesús en todos lados presentándose como un hombre de acción. Jesús en Marcos es presentado una vez tras otra como aquel que está continuamente en movimiento y en acción. Jesús y su autoridad entonces nos da a entender, en lo que pudimos aprender aquí, que el dominio que se presenta de Jesús es por encima de todas las cosas.
lo que nos quiere dar a entender Marcos, que la autoridad de Dios está medida por la palabra de Jesús, que simplemente es pronunciada. Esta idea es explicada a los dirigentes judíos cuando interrogaron a Jesús. Vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te autorizó para hacerlas? Y la respuesta de Jesús ya ustedes la pueden conocer. Y es importante, finalmente, como vimos en esta lección, los aspectos en los cuales Jesús se presenta sobre las fuerzas del mal. El mal está presente desde el comienzo hasta el fin, pero encontramos un dominio perfecto que tiene Jesús en cada ocasión, en cada momento. El accionar y el movimiento de Cristo definitivamente trajo controversias, porque cuando tú llegas a un sitio y empiezas a romper con ciertos parámetros, elementos culturales que no van de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, va a traer controversia, especialmente en lo que tiene que ver con el trato de Jesús con las personas que son rechazadas, los enfermos, lo que se consideraban fuera de la casa de Israel. Y un punto muy importante, la controversia que presentó Jesús en torno a la observancia del cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el día sábado. Todo esto trajo problemas serios en la vida de Cristo Jesús, porque puso la casa en orden. Empezó a hablar de lo que Dios esperaba de los seres humanos, no de las tradiciones de los hombres que habían hecho del sábado y de muchas actividades religiosas una carga, porque se inventaron muchísimas leyes los escribas y los fariseos para tratar de ser mejores religiosos, y cuando Cristo le dio de frente a esas tradiciones que iban en contra de lo que el Señor Jesucristo esperaba de los seres humanos, eso trajo muchísimas confrontaciones. De ahí vienen las controversias, y Jesús habló claramente que el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado, diciendo que Él es el Señor del día sábado, y que el sábado las obras de bien debían realizarse y no mantenerse en esas tradiciones que tenían los escribas, los fariseos, los ancianos. Y de ahí fue donde sirvió este tema para aclarar muchos de los conceptos que anteriormente iban en contra de la palabra de Dios. Eso fue lo que vimos en el tema controversias. Notamos también que en la lección número 4 estuvimos estudiando parábolas. Al estudiar las parábolas de Jesús en Marcos 4, observamos un motivo teológico muy importante en el cual se concentró, que fue el reino de Dios. Por eso, durante esta semana analizamos los temas que tienen que ver con el cumplimiento del tiempo y el reino de Dios en secciones que Marcos presentó durante estos momentos. Por eso se hizo alusión al reino de Dios en el libro de Daniel, y estudiamos también el reino de Dios en el contexto de Marcos, incluyendo un análisis contextual de la expresión el reino de Dios tal como se presenta en los versículos en el capítulo 1 y también en el capítulo 4. Por eso allí tuvimos refrescándonos bastante todos aquellos acontecimientos que tenían implicaciones proféticas para el cumplimiento del tiempo en el cual Jesús se encontraba. No un tiempo cronológico, sino al tiempo profético. El tiempo se ha cumplido implica una regresión, un estudio profundo de la profecía bíblica, específicamente ya a las 70 semanas o 490 años que tuvo su cumplimiento con Cristo al venir, según lo indicaba el cronograma profético. Recordamos muy bien que cuando estamos estudiando el tema milagros alrededor del lago, llegamos a la conclusión que muchas de las actividades evangelísticas que Jesús realizaba las hacía alrededor del lago, y en una ocasión destacábamos precisamente en torno a un lago, cuando Jesús iba con sus discípulos, que se desató una tormenta tremenda, casi inusual, donde el mismo demonio, Satanás, quería quitar la vida a Jesús y a sus discípulos, porque sabía muy bien las actividades que Cristo estaba realizando a favor de las clases necesitadas. Y es allí cuando encontramos que cuando se dirigía a la tierra de los Gadarenos, se desató una tempestad que por poco, como nosotros decimos en un buen dominicano, la embarcación con Cristo se hundía. Allí recordamos que donde Jesús está, la embarcación no se va a hundir.
y en un momento determinado, cuando estaban luchando con la tempestad, un relámpago iluminó la embarcación y Jesús estaba allí, y es cuando los discípulos se dirigieron a Cristo y Cristo les reprochó por la falta de fe. Cruzaron luego el lago y se produjo un extraordinario evento donde Jesús sanó a los endemoniados gadarenos, y entonces le encomendó que esas buenas nuevas de salvación la comunicaran a su casa y a los suyos, y la gente de Gadara quedaron con un testimonio maravilloso allí con estos muchachos que pudieron evangelizar en ese lugar, y ahí continuaban los milagros de Cristo. Luego continuamos con el tema de adentro hacia afuera. Esta lección número 6 nos presentó un desafío para que entendamos el ministerio de Jesús y su exaltación en las Escrituras como una revelación de Dios, y cómo a menudo Jesús citó el Antiguo Testamento. Aunque algunos de los maestros de Israel conocían bien las Escrituras hebreas, notamos que por diferentes ocasiones las tradiciones humanas tenían para la mayoría de ellos mayor autoridad que la misma instrucción bíblica. En esta semana nosotros pudimos ver un estudio de las diferentes elecciones que hizo Jesús, o Marcos hizo, en relación con Jesús y los fariseos. En primer lugar, vimos un componente que examina de manera veterotestamentaria a Marcos 7, versículos 6 al 8, y se analiza la referencia de Isaías capítulo 29, versículos 13 en adelante, tal como se cita en Marcos. Un segundo puntito ahí enfatizado fue el componente que examina las tradiciones, en cómo en reiteradas ocasiones eran por encima aún que la vida misma, no solo por encima de la palabra de Dios en cuanto a práctica, sino también el valor de la vida. Y finalmente ahí el componente número 3, como se había señalado en relación con la narración de Jesús curando a un sordo. Examinaron ahí diferentes puntualizaciones que tienen que ver con el motivo teológico de la creación, que se encuentran implícitos en esta curación que Jesús realizó. Pastor, en ese trimestre tuvimos dos temas interesantes que tienen que ver con instrucciones que Jesús daba a sus discípulos. ¿En qué consistía? Al ponerse en contacto con la gente y llevando el ministerio evangélico a diferentes regiones y en esos famosos milagros sándwich que nosotros estudiamos, cada persona que tuvo un encuentro con Cristo Jesús era un testimonio vivo de las instrucciones que Cristo estaba dando a sus discípulos, que lo estaba preparando precisamente porque ellos eran quienes iban a tomar la rienda de la iglesia que el Señor establecía. Es decir, que en esos dos temas de instruyendo a sus discípulos, primera parte y segunda parte, lo que destacábamos allí, reiteramos una vez más, era el contacto que Jesús tenía con la gente para que los discípulos también fueran rompiendo con ciertas creencias que tenían. No solamente, usted recuerda que decíamos que el Evangelio no es solamente una parte de teoría, y que cuando en una facultad de teología se están preparando a los muchachos para ser pastores, lo envían al campo para que hagan sus prácticas pastorales, y eso fue lo que pasó con los discípulos en esos dos temas de instrucción. La práctica pastoral de los discípulos, Jesús le mostró con el contacto con la gente, y eso básicamente veíamos en esos dos temas, instruyendo a los discípulos en la parte 1 y en la parte 2. En el tema controversias en Jerusalén, ya en la lección 9, pudimos ver cómo Marcos se da a entender claramente que es el evangelio más breve de los 4, y narra el ministerio de Jesús de esta forma. Marcos 9, el autor habla del ministerio de Jesús en Galilea, su propia región. Sin embargo, ahí vemos como Marcos 10 desplaza la narrativa del ministerio de Jesús a Judea, especialmente en Jerusalén. Notamos ahí cómo de camino a la gran ciudad Jesús explica a sus discípulos la misión que realizaría allí en Jerusalén. El relato de manera muy, muy puntual se concentra no solo
anuncia un cambio, Marcos, en su evangelio, de la ubicación del ministerio de Jesús, sino que también introduce a sus lectores en la última parte del ministerio que Jesús realizaría aquí en la tierra. Por eso se habla del anuncio de la pasión por parte de Cristo, también la permanencia de Jesús en la región de Judea, así como otras actividades en Jerusalén y en el templo, que sería el escenario de las mayores discusiones registradas en Marcos 11 y 12. Uno de los temas que estábamos mirando tenía que ver con los últimos días. Importante destacar, pastor y amigos oyentes, que Jesús se empeñó, hizo un gran esfuerzo para instruir a sus discípulos y le hablaba acerca de lo que iba a acontecer con su vida para que nada le tomara de sorpresa. Por eso, esos últimos días de la vida de Jesús estuvo muy agitada. Las acechanzas de los escribas y los fariseos enviaban a algunos maestros para que estuvieran atentos a lo que Jesús decía, le hacían preguntas capciosas, y en medio de esa situación difícil el Señor tuvo que lidiar con la gente y les habló acerca de lo que el Hijo del Hombre vino a hacer, y le empezó a hablar acerca del reino de los cielos, cómo se iba a establecer, y le habló en muchas oportunidades acerca del sufrimiento. Y fue muy interesante lo que nosotros estamos viendo en esa semana sobre los últimos días en la vida de Cristo Jesús. Ya para el tema apresado y juzgado, notamos cómo Marcos 14 se refiere al complot para matar a Jesús. De hecho, el autor del Evangelio dice que explícitamente este plan se venía gestando desde hacía ya algún tiempo, dado a que los principales sacerdotes y los escribas procuraban prender a Jesús por engaño y también matarle. De esta manera vimos cómo el deseo de los enemigos de Jesús para darle muerte empezó a adquirir su siniestra forma, llevando a un extremo tal de violación de derechos, hacer cosas que no estaban ni siquiera escritas e imaginadas que ellos realizarían, pero sabemos quién estaba detrás. Por eso Marcos 14 narra los acontecimientos de la traición de Jesús y su condena por parte de los líderes religiosos. Ahí entonces, durante esa semana, hicimos un análisis de los tres acontecimientos importantes de esos últimos días de la vida de Jesús. Primero, la unción de Jesús con un perfume costoso. Número 2, también el abandono de Jesús por parte de Pedro. Y así también lo vimos, el sufrimiento de Jesús como cumplimiento directo de la profecía. Ahí estuvimos concentrados y en la temática como inolvidable sobre los hechos y sucesos y la participación de Jesús en su última cena con los discípulos. Eso es así, pastor, juzgado y crucificado. Hablamos acerca del juicio que se estableció a Cristo, totalmente ilegal, todo lo que pasó allí, cómo las autoridades se prestaron para participar, autoridades religiosas se prestaron para hacer un juicio lleno de trampas y Cristo en ese juicio la sentencia fue que debía ser crucificado. En esa semana pues destacábamos acerca sobre la pregunta que se le hizo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contestó: tú lo has dicho. Es decir, que veíamos elementos de la ironía cuando la gente preguntaba, Jesús contestaba. Y también en esa semana, pues cuando ya definitivamente Jesús fue sentenciado a muerte, salve rey de los judíos, la misma crucifixión, donde estuvimos hablando sobre lo difícil que era una crucifixión romana, y destacábamos el hecho de que los judíos pidieron la crucifixión porque entendían que Cristo no tenía perdón ni en esta tierra ni en la venidera. Y de eso se trata, es decir, que hablamos acerca de ese momento tan importante en la vida de Cristo, donde sintió el abandono de Dios porque el pecado puso una separación entre el Padre y el Hijo, y ahí estuvimos destacando esa parte para concluir finalmente en esa semana, cuando Jesús fue crucificado y lo llevaron a descansar. Descansó en el mismo día de reposo, conforme a lo que las profecías decían. Condenado, juzgado, murió un viernes, descansó
el día sábado y resucitó el primer día de la semana. Finalmente, el Señor resucitado, esta lección número 13, nos ha llevado a reflexionar por lo que venimos analizando. El mismo Marcos 15, vimos ahí cómo termina destacando la contribución de un miembro notable de la sociedad israelita, alguien que pone su vida y sus recursos a disposición del reino de Dios cuando Jesús muere. Así también como la participación de las seguidoras, las mujeres, en ser las primeras discípulas, en compartir. A pesar de la incredulidad de los discípulos, las mujeres tuvieron una parte distinguida e importante para el momento, aunque no se creyera. Por eso vimos ahí las seguidoras de Jesús también, cómo expresan su voluntad de participar en los ritos funerarios de su Salvador, y vemos cómo surgen entonces en nosotros, y el mismo estudio que hemos estado realizando durante esta semana, respuestas a las preguntas tales como ¿dónde están los discípulos para cuando Jesús muere y finalmente resucita? ¿Cómo reaccionaron ante la muerte de Jesús? Vimos ahí que fue un abandono, fue incredulidad, ¿verdad? Fue resistencia persistente a este momento hasta que Jesús finalmente viene y responde, apareciendo en escena conforme lo había dicho y que el mismo ángel le había indicado. Marcos dedica especial atención a responder estas interrogantes por parte final o conclusiva del Evangelio de Marcos. Y también vemos cómo se incluye las instrucciones especiales que Jesús dio a sus discípulos cuando les encomienda que vayan y prediquen el evangelio a todos. Esos dos énfasis importantes al concluir lo tenemos. Número 1, la importancia y el impacto de creer. En esta sesión esto lo pudimos aprender, donde los discípulos, al creer en la resurrección de Jesús, cómo finalmente Jesús desvaneció sus dudas y los envió y los comisionó. Por eso vimos finalmente ahí cómo dice, vayan por todo el mundo. Aquí en esta sección vemos cómo se incluye la gran comisión de Jesús a los discípulos y cómo el alcance de la misión de ellos y el objetivo que en un relato final abierto, los lectores de Marcos deben completar esa acción como proclamando el evangelio de salvación. Que fue como iniciamos. ¿Cuál fue el inicio de nuestro estudio? El reino de los cielos se ha acercado. Con la presencia de Cristo. Así es. Con la muerte de Cristo se confirma ese evangelio del reino, y con la resurrección entonces lo que se le da el mensaje a todos los seguidores de Cristo históricamente para que podamos proclamar esas grandes verdades. Y es así como concluye el trimestre. Una vez más, pastor, le extiendo mi mano en motivo de gratitud. Muchas bendiciones. Gracias a Elsa, a sus 2 hijos y, como decíamos al principio, a todas las personas que involucra el movimiento del pastor Ángel Dayan de la Cruz, cariñosamente Machuca, quien estuvo con nosotros durante todo el trimestre. Y oramos, pastor, para que las bendiciones del Dios Todopoderoso continúen con usted en el ministerio que tiene que realizar ahí en el distrito donde le toque servir. Muchas bendiciones. Gracias. Vayan por todo el mundo y compartan y hablen del Jesús resucitado, ¿verdad? Entronizado y próximo a venir. Vamos a orar. Padre, quiero agradecer de manera muy particular, y estoy utilizando una oración muy personal para agradecer al pastor Ángel Dayan de la Cruz. Gracias a esa cantidad de esfuerzo que ha hecho para poder estar con nosotros, y cómo ha recibido muchas bendiciones al estudiar estas lecciones de escuela sabática. Agradecemos también a esa cantidad de amigos de la radio que, aunque no forman parte de nuestra institución religiosa, le encanta, le gusta estudiar con nosotros, y a los hermanos que dan seguimiento cada día a estas lecciones, agradecemos por ella. Bendice, acompaña a tus hijos en la ancha faz de la tierra, y permite que este programa de Radio Amanecer en Estudio continúe orientando a tantas personas tomando la decisión de aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. En su nombre te lo pedimos y en su nombre agradecemos. Amén. Amén.
Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.